Ok, ahora voy a resolver el examen que tomamos recientemente. Obviamente todos tienen el enunciado a mano, pero bueno, lo leo. El problema uno es el de la piedra y el globo. Dice, una piedra se lanza verticalmente desde el suelo hacia arriba con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Y 2 segundos después de ese lanzamiento, un globo aerostático comienza a subir verticalmente desde el suelo con una velocidad constante de 72 kilómetros sobre hora. Y la palabra constante está escrita en mayúscula bien grande, ¿no? Dice calcular la altura máxima que alcanza la piedra, determinar cuánto tiempo después del lanzamiento de la piedra, la altura a la que se encuentran ambos objetos es la misma, calcular la velocidad de la piedra en el instante en el que se encuentran y hacer los diagramas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo para ambos objetos. Bueno, es un problema clásico de encuentro donde uno de los objetos está acelerado, la piedra, ¿no? Porque la piedra es lanzada con una velocidad constante, pero después del instante inicial que es soltado por el que lo haya lanzado, es afectada por la aceleración de la gravedad, mientras que el globo tiene un mecanismo por el cual sube a velocidad constante. Es un problema que en general no trajo grandes inconvenientes, pero sobre todo en el gráfico hubo algunos errores. Lo primero que hacemos es poner el sistema de referencia, que yo en este caso lo marqué rojo. Es el sistema de referencia usual. Decimos el piso tiene la altura 0 y lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Por lo tanto, en este problema la aceleración de la gravedad terrestre es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque va hacia abajo y nosotros decimos que lo que va hacia arriba es positivo. Acá está la piedra que salió desde el instante 0. Consideramos que el origen del tiempo lo vamos a empezar a medir desde el instante en el que sale la piedra. Y 2 segundos después sale el globo con una velocidad constante de 72 kilómetros sobre hora. 72 kilómetros sobre hora. 72 kilómetros sobre hora. 72.000 metros sobre 3.600 segundos. Es 20 metros sobre segundo. Entonces, una vez que tenemos el sistema de referencia, como este no es un problema de dinámica, no hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, directamente hacemos las ecuaciones de movimiento. Para la piedra tenemos que la posición inicial es 0, el tiempo inicial también es 0 para la piedra, entonces nos queda velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, 80 metros sobre segundo por tiempo, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y para la ecuación de la velocidad de la piedra, que va a variar, por supuesto, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea, 80 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Para el globo, la ecuación es más sencilla. La única dificultad que tiene es que sale 2 segundos después. O sea que el tiempo inicial para el globo es 2 segundos. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Tenemos que posición inicial más velocidad por tiempo. Pero la posición inicial del globo también es 0 porque también sale de la Tierra, desde la superficie. Entonces me queda velocidad por tiempo menos tiempo inicial. 20 metros sobre segundo por tiempo menos 2 segundos. Hago la distributiva para ahorrarme tiempo para después para las cuentas. Entonces me queda 20 metros sobre segundo por tiempo menos 40 metros. Y eso es toda la ecuación que tenemos para el globo. Porque la velocidad del globo es constante. Bueno, lo primero que piden acá, dicen la altura máxima a la que llega la piedra, ¿no? Porque la piedra va a subir hasta una altura máxima y después va a caer, obviamente. Bueno, entonces lo que pasa en la altura máxima con la piedra es que su velocidad es 0. La velocidad de la piedra es 0, lo igualo a 0 y despejo el tiempo en el que sucede eso. El tiempo en el que sucede en que la velocidad de la piedra es 0 es a los 8 segundos. Una vez que tengo esos 8 segundos, los reemplazo en la ecuación de la altura y eso me da la altura máxima a la que llega la piedra, que es 320 metros. Lo segundo que piden es cuando el globo y la piedra están a la misma altura, o sea, un encuentro. Tengo que igualar la altura de la piedra a la altura del globo y encontrar en qué tiempo ocurre eso. La ecuación de la altura de la piedra es esta de acá. La altura del globo es esta de acá. Igualo ambos. Obviamente despejo todo para igualar a 0, porque me queda una ecuación cuadrática igualada a 0, ¿no?
Este 5 que está restando pasa positivo, esto pasa restando acá y me queda 20 menos 80 menos 60, y este 40 menos 40 es el que está acá. Entonces es una ecuación cuadrática donde la variable es el tiempo, que llamamos tiempo de encuentro. Este es el coeficiente principal, el coeficiente lineal y la constante. Para encontrar el tiempo que satisface esta condición, usamos lo que se llama la ecuación resolvente para encontrar el tiempo, ¿no? Menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces encuentro dos valores. Uno es menos 6,33 segundos, este de acá, y el otro es 12,633 segundos. Por supuesto que el tiempo negativo no tiene sentido, o sea que el tiempo al cual ambos objetos están a la misma altura es 12,633 segundos. Perfecto. ¿Cómo encuentro la altura? Y bueno, a 12,633 segundos lo reemplazo en la ecuación de la altura de la piedra o en la ecuación de la altura del globo. Yo recomendaba que lo hagan en las dos para que se den cuenta que da el mismo resultado y efectivamente está bien hecho el problema. Y ese resultado es 212,69 metros. O sea, que cuando se encuentran están a 212,69 metros. Ok. Lo último que piden... primero pedí una cosa más. En ese momento, ¿qué velocidad tenía la piedra? O sea, al tiempo 12,633 segundos. ¿Qué velocidad tenía la piedra? Bueno, tomo la ecuación de la piedra, y hago la cuenta con 12,633 segundos y me da menos 46,33 metros. Está bien que sea negativo, ¿no? Porque habíamos dicho que la altura máxima, la piedra la alcanzaba a los 8 segundos. Después de los 8 segundos solo le resta caer. Y si va a caer, va a tener velocidad hacia abajo. Y según nuestro sistema, una velocidad hacia abajo es negativa. Por lo tanto, está bien que en el momento en el que se encuentran, la velocidad de la piedra sea negativa, en este caso menos 46,33 metros sobre segundo. Y lo último que nos pedían era el diagrama de posición, en este caso altura versus tiempo, y velocidad versus tiempo. Recordemos que para la piedra tenemos una ecuación cuadrática para la posición. Es una ecuación cuadrática con el coeficiente principal negativo. O sea que es una parábola triste, va a ser el gráfico. Y para el globo es una recta que tiene pendiente positiva. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá está el gráfico. A tiempo cero, la piedra está en la posición 0. Y sabemos que al tiempo 8 segundos llegó a su altura máxima. Entonces, como es una parábola, bueno, el otro dato que sabemos es que a los 12,633 segundos está a una altura de 212,69 metros. Entonces, tenemos este punto es un dato, este punto de altura máximo es un dato, y este punto de inicial es dato, este es dato y este es dato. Y como es una parábola triste, digamos, este es el gráfico de acá de la posición en función del tiempo para la piedra. Para el globo es mucho más fácil, ¿no? Porque los primeros 2 segundos no se movió. Recién a partir del segundo 2, del tiempo igual a 2 segundos, se empieza a mover con una ecuación para su desplazamiento, que es una línea recta con pendiente positiva. Sabemos que acá este punto es un dato y el punto de encuentro es un dato. Como tenemos dos puntos, podemos saber cómo es la recta, unimos estos dos puntos y ya tenemos en azul el gráfico de posición versus tiempo para el globo, y en rojo posición, o sea, altura en este caso, versus tiempo para la piedra. Uno es una cuadrática, otro es una lineal. Y por último, el gráfico. En esto sí habían tenido algunos inconvenientes, no sé por qué muchos lo dejaron en blanco. Creo que graficar una parábola todavía les da algún tipo de problema. Y por último tenemos el gráfico de velocidad. Este también trajo problemas, ¿no? Hay que hacer el gráfico de velocidad versus tiempo. En el caso de la piedra es una línea recta, o sea, una recta con pendiente negativa. Y tenemos dos datos. Sabemos que al tiempo 0 la velocidad es 80 metros sobre segundo, y a los 8 segundos la velocidad es 0. O sea, tenemos este punto y este punto. Hacemos la recta y ya está. ¿Está bien? Era fácil. Bueno, entonces para la piedra es esta recta de pendiente negativa.
Y para el globo, otra cosa, es tan fácil hacerlo, este gráfico, que naturalmente ya sale que a los 12,633 es menos 46,33 la velocidad, ¿no? En el momento en el que se cruzan, acá está la velocidad de la piedra, menos 46,33. Y para el globo es sencillo, porque los primeros 2 segundos está quieto. Y a partir del tiempo igual a 2 segundos, empieza con velocidad constante de 20 metros sobre segundo, y eso permanece constante durante todo el movimiento. Así que bueno, acá está todo lo que se pedía, incluyendo los gráficos de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Vamos a hacer el segundo. El segundo problema, el problema más sencillo de todo el examen, era un tiro oblicuo, ¿no? No tengo justo el enunciado acá, pero desde una altura de 4 metros es lanzado un objeto con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, que hace un ángulo con respecto a la dirección horizontal de 35 grados. A 50 metros de distancia hay un muro de 11 metros. Puse 11 metros porque en principio lo iba a hacer más complicado el problema, qué sé yo, pero no, lo dejé así, que era bastante sencillo. A pesar de eso, mucha gente lo dejó por la mitad, prácticamente no lo hizo. No entiendo por qué, porque era muy fácil de resolver. Por empezar, elijo un sistema de referencia. El sistema de referencia que elegí yo acá para resolverlo, y es el que todos eligieron, es poner en el piso el origen, ¿no? Entonces, lo que se mide, acá no puse el eje Y. Entonces todo lo que vaya para arriba es positivo y todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, lo que va hacia abajo es negativo, y como la aceleración de la gravedad terrestre es hacia abajo, en este caso G es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una vez que definí el sistema de referencia, trato de escribir las ecuaciones de movimiento. Pero para eso tengo que encontrar de la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundos, cuál es la componente en el eje X y cuál es la componente en el eje Y. La componente en el eje X en este caso es 25 metros sobre segundos por el coseno de 35 grados. ¿Está bien? Y la componente vertical, la componente en el eje Y, es 25 metros sobre segundo por el seno de 35 grados. Entonces nos queda que la velocidad inicial en el eje X es 20,48 metros sobre segundos, y la velocidad inicial en el eje Y es 14,34 metros sobre segundo. En el eje X es fácil porque no hay aceleración de ningún tipo, entonces la velocidad va a ser constante, y la ecuación de movimiento en el eje X queda muy fácil. Es velocidad por tiempo. No le digo velocidad inicial porque va a ser la velocidad, se le puede decir velocidad inicial, pero es la velocidad que va a haber durante todo el movimiento, que va a ser constante, va a ser 20,48 metros sobre segundo. En el eje Y, obviamente, voy a tener primero una altura inicial, 4 metros. Después viene la velocidad inicial por tiempo, y después viene un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y para la velocidad es velocidad inicial, 14,34 metros sobre segundos, más aceleración por tiempo, que es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Ya está. Ecuaciones de movimiento. Ahora hay que ver qué pide el problema. Una de las cosas que pedía, ¿cuál era? La altura máxima. Muy parecido incluso al primer problema, ¿no? La altura máxima. ¿Qué pasa en la altura máxima? La velocidad en el eje Y es 0. Pequeña sutileza, que acá tengo velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Bueno, planteo la velocidad en el eje Y igual a 0 y calculo cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima. Tarda 1,434 segundos en llegar a la altura máxima. Les pedí que usaran 3 decimales para así teníamos todos los mismos resultados, pero bueno. Entonces, una vez que tengo este tiempo, calculo la altura máxima con la ecuación de la altura. Pongo 1,434 segundos, hago la cuenta y me da que la altura máxima a la que llega este objeto es 14,28 metros. O sea que esta altura acá en el punto más alto es 14,28 metros. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra cosa me preguntaba? Decía, bueno, cuando el objeto golpea sobre esta parte, no entiendo por qué no lo hicieron, porque era una cosa muy fácil. Decía, cuando golpea contra el muro, ¿a qué altura golpea?
Y bueno, lo que hay que ver es que para llegar al muro, recorrió 50 metros en el eje X. ¿Está bien? En el eje X recorrió 50 metros. Entonces pongo 50 metros igual a la ecuación de desplazamiento en el eje X. Y la incógnita es cuánto tiempo tardó. Lo despejo acá, que es nada más pasar dividiendo. O sea, es mucho más fácil que el problema número 1, ¿no? Porque no hay una cuadrática, no hay nada. Despejo el tiempo y me queda que tarda 2,44 segundos en recorrer estos 50 metros. Cuando recorre los 50 metros porque llegó al muro. Entonces digo, bueno, en estos 2,44 segundos, ¿qué altura tenía el objeto? Y bueno, voy a la ecuación de la altura otra vez, como antes, pero ahora con 2,44 segundos. 2,44 segundos, 2,44 segundos al cuadrado. Bueno, hago la cuenta y me da que la altura en la que pega sobre el muro es 9,24 metros. Y ya está. Y la otra cosa que me preguntaban es, bueno, no lo tengo, pero es en el momento que hace impacto. Bueno, acá lo voy a anotar. 9,24 metros. 9,24 metros. En la altura en la que pega sobre el muro. Y por último me dicen, ¿qué velocidad tenía? Y bueno, voy a la ecuación de la velocidad y pongo acá 2,44 segundos, ¿no es cierto? 2,44 segundos, hago la cuenta y me da que la velocidad de impacto es menos 10 metros sobre segundo. Está bien, ¿no? Porque si a la altura máxima ya había llegado, una vez que llegó a la altura máxima empieza a bajar. Y si empieza a bajar, la velocidad en el eje Y es negativa. Y está bien que me dé, en este caso, menos 10,06 metros sobre segundo. Un problema muy cortito, muy elemental, muy parecido a lo de la guía. Así que, bueno, pasemos al problema 3. El problema 3, bueno, es el más cuentoso, el más que presenta dos situaciones distintas en el medio del problema y, bueno, el más largo de todos los problemas del examen. Dice que un objeto de 8 kilogramos viene deslizándose por una superficie sin rozamiento con una velocidad de 6 metros sobre segundo y empieza a subir por una rampa que tiene 15 metros de largo. En los primeros 3 metros no hay rozamiento, en los últimos 12 sí hay rozamiento, donde el coeficiente de rozamiento es 0,36, el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,36 y el ángulo de inclinación es 20 grados. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es calcular cuánto tarda en recorrer estos primeros 3 metros, con qué velocidad final llega al final de esos 3 metros, y después decir cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre hasta detenerse sobre la zona con rozamiento. Se suman esas dos distancias y la distancia total que recorre el objeto hasta detenerse. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar un sistema de referencia. Ya sabemos que cuando tenemos un plano inclinado, lo usual, lo más sencillo para escribir las ecuaciones es tomar un sistema de referencia solidario con el plano inclinado. Entonces acá yo ya marqué en rojo cuál va a ser el sistema de referencia. Como en todos los problemas de dinámica, primer paso, sistema de referencia. Segundo paso, el diagrama de cuerpo libre. Entonces en el diagrama de cuerpo libre marcamos toda la fuerza que tenemos. Como no hay rozamiento en los primeros 3 metros, las únicas dos fuerzas que hay en el primer tramo son el peso y la normal. Pero la normal es paralela al eje Y, ¿no? Porque nosotros marcamos que el eje Y es perpendicular a la superficie y la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. El tema es que el peso no está en ninguno de los dos ejes. El peso, que apunta siempre hacia el centro de la Tierra, tiene una partecita según el eje Y y una partecita según el eje X. Se descomponen esas dos componentes. Recordemos que si el ángulo de inclinación es 20 grados, este ángulo es 20 grados, por lo tanto, la componente Y del peso, el peso Y, es igual al peso multiplicado por el coseno de 20 grados, y la componente X del peso, es decir, el peso en X, es el peso multiplicado por el seno de 20 grados. Primero analizamos el eje Y y decimos, bueno, en el eje Y tenemos solamente dos fuerzas o componentes de fuerza, que son la componente Y del peso y la normal, que sumadas es igual a la masa por la aceleración del objeto en el eje Y. Pero la aceleración del objeto en el eje Y es 0, o sea que la normal más la componente Y del peso es igual a 0. La componente Y del peso ya dijimos cómo se calcula, o sea el peso por coseno de 20 grados
es negativo porque apunta hacia abajo, esto que está restando pasa para el otro lado sumando, y tenemos que la normal es 75,17 newtons. Para esta primera parte del problema, que la normal sea 75,17 newtons no nos ayuda para nada, pero es un buen dato que vamos a usar después en la segunda parte. Vamos al eje X. En el eje X la única fuerza que tenemos es la componente X del peso, pero en el eje X sí hay aceleración, hay movimiento, hay velocidad y también hay aceleración. Así que el peso en X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. El peso en X ya sabemos que peso por el seno de 20 grados es igual a 8 kilogramos por la aceleración en el eje X. 8 kilogramos se va con 8 kilogramos y me queda que la aceleración en el eje X durante los primeros 3 metros del recorrido sobre la rampa es menos 3,42 metros sobre segundos al cuadrado. Como siempre, cuando llegamos a la aceleración se terminó la parte dinámica y vamos a la parte cinemática, donde escribimos las ecuaciones de movimiento. En las ecuaciones de movimiento lo que tenemos es cómo es el desplazamiento en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. La suposición que hacíamos era que si venía con 6 metros sobre segundos, al empezar a subir la rampa, esa era la velocidad inicial que iba a tener sobre la rampa. Entonces es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Es un medio de menos 3,42, por eso está negativo. Recordemos que la posición inicial es 0, ¿no? Y después tenemos que la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Perfecto. ¿Qué condición tengo cuando se termina la zona sin rozamiento? Y cuando se termina la zona sin rozamiento, la condición es que el desplazamiento tiene que ser igual a 3 metros. La ecuación de desplazamiento igualada a 3 metros. Pasamos todo esto para el otro lado para igualar a 0 y me queda una ecuación cuadrática en el tiempo igualada a 0. Esto pasa para allá sumando, esto pasa para allá restando, y este 3 metros estaba. ¿Está bien? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática igualada a 0? Bueno, la resolvente, ¿no? O sea, este es el coeficiente que se suele llamar A, este es el B y este es el C. Y los dos tiempos que eventualmente satisfacen esta condición es menos B más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2 veces A. Hago esta cuenta y me da dos posibles valores de tiempo. Los dos positivos, por lo tanto, tomo el menor. Tomo 0,605 segundos. Eso es el tiempo que tarda en recorrer los 3 metros. Con este dato de tiempo puedo calcular la velocidad final al cabo de esos 3 metros con la ecuación de la velocidad. Pongo 0,605 segundos en el tiempo y calculo la velocidad final al cabo de haber recorrido estos 3 metros. Perfecto. Ahora viene la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema tengo un movimiento sobre el mismo plano inclinado, pero que ahora tiene rozamiento. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, ustedes lo tenían que volver a hacer, pero como yo no tengo lugar, el diagrama de cuerpo libre queda igual, pero se le agrega la fuerza de rozamiento dinámico. La fuerza de rozamiento dinámico. ¿Está bien? Entonces, lo que había dicho hace un ratito se ve ahora. ¿Por qué? Porque en el eje Y no cambia nada. La normal sigue siendo 75,17 newtons. Y acá está el análisis de lo que pasa en el segundo tramo. Ahora tengo dos fuerzas en el eje X, que son la fuerza de rozamiento dinámica y el peso en X igual a la masa por la aceleración. El peso en X ya lo calculamos la vez pasada, es el peso por el seno de 20 grados. Y la fuerza de rozamiento dinámico es la normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento dinámica y tiene sentido opuesto a la velocidad. Como la velocidad es hacia arriba, la fuerza de rozamiento dinámico es hacia abajo, o sea que va a ser negativo. Y acá la escribimos. Menos, por lo que acabamos de decir, el coeficiente de rozamiento dinámico que es 0,36 por la normal que es 75,17 newtons. Esto es una fuerza, esto es una fuerza, la sumo ambas, que me va a dar negativo, paso los 8 kilogramos dividiendo y me da que la aceleración en este segundo tramo es menos 6,802 metros sobre segundos al cuadrado. Una cosa que conviene mirar es decir, bueno, si ahora hay rozamiento, supuestamente la aceleración tiene que ser el módulo mayor que antes, ¿no? Porque
porque ahora hay más oposición a que el objeto suba. Efectivamente, antes era menos 3,42 metros sobre segundos al cuadrado y ahora es menos 6,802 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí, está casi todo hecho. Calculamos la aceleración en el segundo tramo, se acabó la parte dinámica, escribimos nuevamente las ecuaciones de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo para este último tramo. Hice una salvedad para ahorrarme una cuenta. Digo, bueno, voy a decir que la posición inicial es 3 metros, ¿no? Así, esta ecuación directamente me da el desplazamiento total sobre toda la rampa. Entonces digo, posición inicial 3 metros, más la velocidad inicial, que había sido la velocidad final del primer tramo, por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio de menos 6,802 es menos 3,401. Y por otro lado, la velocidad en función del tiempo es 3,93 metros sobre segundo menos 6,802 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Entonces digo, ¿qué tengo que calcular? Y tengo que calcular, es como que el tiempo lo vuelvo a poner en cero para analizar este segundo tramo. Y digo, ¿qué va a pasar cuando se detenga? Y cuando se detenga, la velocidad va a ser cero. Entonces, la ecuación de la velocidad la igualo a cero y despejo cuánto tiempo debe pasar para que efectivamente la velocidad sea cero. Y lo que tiene que pasar es 0,578 segundos desde que empieza el segundo tramo, ¿no? Con ese tiempo, ¿qué hago? Con ese tiempo de 0,578 lo pongo en la ecuación de desplazamiento y calculo el desplazamiento total que el objeto hizo sobre la rampa, incluido el primer tramo y un pedacito en el segundo tramo. Y esa distancia total es 4,135 metros, o sea 4,13 metros. Y eso era todo lo que pedía el problema. Sin lugar a dudas, el más cuentoso de los 4 problemas. Y nos falta el último, que también lo vamos a hacer. Por último, el problema 4 es la antítesis del anterior, ¿no? Es el más cortito de todos. Y conceptualmente tiene un pequeño detalle que hay que pensarlo. Y que sorprendentemente, bueno, se ve que nos sorprendió. Porque se trata de un objeto de 6 kilogramos que dice el enunciado que está en reposo sobre una superficie inclinada, ¿no? Sobre un plano inclinado donde el ángulo de inclinación con respecto al horizontal es 30 grados. El coeficiente de rozamiento estático es 0,8 y del extremo superior del objeto hay adherido un resorte del cual se va a empezar a tirar hacia arriba. Por lo tanto, el objeto va a tener una fuerza elástica paralela al plano y hacia arriba, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo estirar este resorte sin que se mueva el objeto, ¿no? Entonces, yo creo que hubo algo que confundió, no, sino que no tenían claro el concepto de que si no hubiese estado el resorte, tengo, como siempre, las componentes del peso. Bueno, acá lo tengo mejor hecho. Tengo las componentes del peso, ¿no? Si no hubiese estado el resorte, el objeto hubiese estado en reposo porque la fuerza de rozamiento estática hubiese sido en el sentido positivo de las X. ¿Está bien? Pero como está el resorte y el resorte empieza a ejercer una fuerza elástica hacia arriba, la fuerza de rozamiento estática, como dijimos, se tiene que oponer al movimiento. ¿Está bien? Entonces, la fuerza elástica crece y en nuestros resortes ideales puede crecer infinitamente siempre y cuando yo lo deforme lo suficiente, ¿no? Entonces, yo acá no tengo límite para estirar el resorte. Lo estiro y la fuerza elástica es cada vez mayor. Y para que no se mueva, no alcanza con la componente X del peso. Necesita la ayuda de la fuerza de rozamiento estática. Entonces, ¿cómo queda el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre queda así. La normal, el peso, la componente Y del peso y la componente X del peso, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza elástica. ¿Está bien? Entonces, en el eje Y tengo solamente la normal y el peso en Y. Ah, bueno, no lo dije desde el principio, pero está claro que elegí
el mismo sistema de referencia que elijo siempre que tengo un plano inclinado, ¿no? O sea, uno de los ejes paralelo al plano y el otro eje perpendicular. Entonces, en el eje Y tengo la normal, la fuerza normal, la fuerza de contacto con la superficie, y la componente Y del peso. La componente Y del peso, como este ángulo es 30 grados, es igual al peso por el coseno de 30 grados. O sea que la normal es 51,96 newton. Lo interesante está en el eje X. En el eje X tengo la fuerza de rozamiento estática, el peso en X y la fuerza elástica. Y como no quiero que se mueva, la suma de esas tres cosas tiene que ser igual a 0, porque quiero que haya una condición estática. Entonces, ¿qué pasa? El peso en X siempre es el peso en X, siempre vale lo mismo. Ahora, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza elástica varían y están relacionadas entre sí. O sea, mientras mayor sea la fuerza elástica, mayor va a tener que ser la fuerza de rozamiento estática para evitar que se mueva. Pero claro, eso no se puede hacer tan grande como uno quiere. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática tiene un valor que es el valor máximo, el módulo que puede valer. Y ese valor, nosotros le pusimos un nombre y sabemos que ese valor se llama fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Y cuándo se va a alcanzar esa fuerza de rozamiento estática máxima? Y bueno, cuando la fuerza elástica sea la máxima que soporta el sistema sin que el objeto deslice. Entonces, el peso en X es el peso por el seno de 30 grados. La fuerza de rozamiento estática máxima, sabemos que el módulo es igual al producto de la normal por el coeficiente de rozamiento estático. El sentido es el sentido que haga falta para que el objeto no se mueva. En este caso tiene que ser negativo según nuestro sistema. ¿Y la fuerza elástica máxima qué va a ser? Y bueno, la fuerza elástica habíamos dicho que es el módulo, la constante elástica del resorte multiplicado por la deformación. Y el sentido depende de nuestro sistema. En nuestro caso la fuerza elástica es positiva. Y acá tenemos la constante elástica multiplicada por la deformación. En este caso la deformación es un estiramiento. Y en la condición en la que se alcanza la fuerza de rozamiento estática máxima, el estiramiento es el estiramiento máximo. Por eso le puse delta X máximo. Y ya está. Ahora hay que hacer las cuentas. El seno es de 30 grados de 0,5. 0,5 por 60 es 30. 51,96 por 0,8 es 41,57. Ambos con signo negativo y con unidad de newtons. Este 150 newtons sobre metro por delta X máximo pasa para allá restando. Entonces ahora newton con newton con newton se va. Esto me da menos 71,57 dividido 150. El menos con el menos se va. Y este metro que está dividiendo pasa multiplicando. Y por lo tanto, el estiramiento máximo del resorte sin que el objeto llegue a deslizar sobre el plano inclinado es 0,478 metros. Era bastante cortito. Y bueno, el examen en general me parece que era bastante accesible. Y eso fue todo.